Pasamos una etapa más oscura del país y no hay visos de solución. Con las autoridades responsables del sector energético se está afectando la calidad de vida de las familias Gracias, ecuatorianas, presidenta. Muy señaló. buenas En tardes, el uso de la colegas palabra, la asambleísta Sofía legisladores. Sánchez. Ya, espera. Es grave lo que estamos pasando en la actualidad. Asambleísta, se le silenció su micrófono. Se ha suscitado un inconveniente con el micrófono de la asambleísta Sofía Sánchez, quien estaba en el uso de la palabra. Previamente, el legislador Giovanni Benítez argumentó justamente el los temas referentes al cambio de orden del día planteado por él. Señaló que los apagones no son apagones temporales, sino Por interrupciones de favor, desde 8 horas y Secretaría más. verifiquen porque está en silencio el micrófono de la legisladora Sofía Sánchez. El doctor Benítez también se refirió a los problemas que está atravesando el sector del La transporte. Dijo presidenta, que los el sistemas de problema transporte es público están desde la curul paralizados del mientras los asambleísta, no delincuentes desde aprovechan esta aquí. situación para hacer daño a las familias Si puede activar el ecuatorianas. micrófono el asambleísta. También se refirió a los problemas que sufren los conductores Gracias, en las diferentes presidenta. Tuve un carreteras pequeño del país. inconveniente. No sé si es Escuchemos a que la ahí se me asambleísta Sofía escucha. Sánchez. Sí, ahí se le escucha, asambleísta. Gracias, presidenta, por haberme otorgado la palabra. Es urgente que abordemos este tema que está afectando a todo el país. Hace poco nos manifestaron que nos iban a pagar las planillas de energía eléctrica y todos nos preguntamos qué energía si estamos teniendo apagones en todo el país. Esto evidencia la falta de experiencia en este sector, pero sobre todo la falta de capacidad y de planificación que ha tenido este gobierno. Y no nos están haciendo ningún favor y eso tiene que quedar claro a los ecuatorianos. Primero porque no nos están prestando el servicio. Y si es que no pagamos esas planillas, es con nuestro mismo dinero que van a solventar ese porcentaje que aparentemente se ahorrarían a los ecuatorianos y que eso es lo que quieren vender frente a una pre-campaña. Pero eso no está sucediendo en el país, no se está actuando con responsabilidad. ¿Y cuánto le cuesta al Estado pagar estas planillas que han manifestado y lo hizo el presidente de manera pública? Lo han dicho sus mismas autoridades. 34 millones de dólares les costaría cubrir el costo de esas planillas de servicio que no nos están dando a los ecuatorianos. Pero ¿cuánto en realidad cuesta esta crisis energética al país? Según varios datos de manera oficial, le cuesta al sector productivo alrededor de 400 millones de dólares. Al sector público, 250 millones de dólares. Pero hay que hablar también de esos pequeños productores, de la señora de la tienda que se le descongeló absolutamente todo lo que podía vender. ¿Qué pasa con algunos negocios que necesitan, incluso en horas nocturnas, del tema energético? Realmente la falta de planificación de este gobierno ha hecho que pasemos estos malos momentos como país. No queremos más mentiras. Primero queremos que se acepte por parte del Ejecutivo que existe una crisis energética en el país. No somos burla de nadie. El ministro de Gobierno ha dicho que no estamos atravesando una crisis energética, que lo que estamos atravesando es una crisis de falta de agua. Todos nos preguntamos por qué hace estas declaraciones del ministro de Gobierno. ¿Acaso no entiende que nosotros, este país, los ecuatorianos, tenemos en su gran parte la generación de energía a base de recursos hídricos? Y que hoy no tengamos agua en algunos sectores proviene del cambio climático que estamos viviendo y que también a este gobierno se le ha olvidado que esto, además de que es una crisis global, mundial, está siendo afectada a nuestro país al no tener el líquido vital. Y me quiero referir a esto exclusivamente desde la provincia de La Suay. Presidenta, es creo que inaudito lo que estamos viviendo con los ríos de Cuenca completamente secos. Y no se habla de esto tampoco en el gobierno central. Yo sé que es efecto del calentamiento global, pero ¿qué estamos haciendo como país para prevenir
justamente esto y qué alternativas tenemos al no tener agua, al no generar energía a través de las hidroeléctricas que la provincia de La Suay dotaba de mucha energía a todo el país. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué pasa con los grandes proyectos que tenemos de las termoeléctricas? Solo tenemos 21 y solo 7 sirven. ¿Por qué no se ha dado mantenimiento a estas termoeléctricas? ¿Qué pasa con lo que recomendó el Consejo Mundial de Energía? 3 cosas básicas que no está cumpliendo este país, que son los estándares mínimos de seguridad energética. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos energía, pero que también planifiquemos para futuro. Porque si hoy estamos viviendo los efectos del calentamiento global, ¿qué va a pasar el siguiente año? ¿Y cuáles son las acciones que está tomando el gobierno actualmente para que no se repitan los apagones que estamos viviendo? ¿Qué pasa con la equidad energética? Otro pilar fundamental que se tiene que tener en el trilema energético. Que todos tengamos acceso a la energía y sobre todo la sostenibilidad ambiental, mitigar el cambio climático. No estamos cumpliendo ninguno de estos 3 aspectos como país. Y eso es aún más grave. Parece que las cosas hacemos al revés. Y aunque suene cansona con esto, lo voy a seguir repitiendo. ¿Qué pasa con el tema de mecheros? Estamos contaminando, el gas está yendo con estos gases de efecto invernadero al ambiente. Nosotros, nuestro país, no está mitigando el cambio climático, lo que está es trabajando para que esta situación se agrave aún más. Solo con el tema de mecheros, si aprovecharíamos de ese gas, tuviéramos 300 megavatios. ¿Cuándo un gobierno mira hacia allá y puede aprovechar nuestros propios recursos? Y además de esto, quiero terminar diciendo, Presidenta, que es urgente, además de dar mantenimiento a lo que ya tenemos, es urgente que pensemos en proyectos de energía renovable. Avancemos hacia allá, el mundo está cambiando, no podemos depender solo de las hidroeléctricas. Y hay 3 proyectos que fueron en su momento adjudicados que pudieran generar 300 megavatios para el país y ni siquiera avanzan. No se ha dado un solo paso hacia allá. Proyectos fotovoltaicos, proyectos eólicos que ya están en proceso, pero no avanzan en nuestro país. Entonces, ¿cuál es la estrategia que tenemos? ¿Cuál es la planificación? En el famoso debate se habló mucho de que iba a existir una crisis energética. Todos los candidatos sabían que esto iba a pasar. ¿Dónde estaba su plan para evitar los apagones que hoy lo estamos viviendo? Y quiero también decirles que la Asamblea Nacional ha hecho mucho y les dio su famosa ley No Más Apagones. Ya están ejecutando esa ley, ya tiene siquiera un reglamento esa ley, que eso tiene que hacer el Ejecutivo. Entonces, ¿hasta cuándo espera este país para que las acciones se ejecuten? La Asamblea ha hecho todo lo necesario y esto necesita de gente con experiencia, capacidad, pero sobre todo con voluntad política de en una crisis como la que estamos viviendo, no abandonar el país, porque aquí hay gente que se está muriendo de hambre. Y a todo esto se suma que la crisis energética está incrementando la inseguridad que hoy vive el país. ¿Cuántos asesinatos tuvimos el día de ayer? Solo con esos datos deberíamos alarmarnos. Esto ya no es boicot, ya no es sabotaje. Esto es una burla para el país. ¿Y a quién van a echarle la culpa de lo que hoy estamos viviendo? Háganse cargo. Esa es la responsabilidad del Ejecutivo, porque esta Asamblea ha hecho lo suficiente para darles a ustedes los mecanismos necesarios y dar la solución que hoy el país se merece. Muchas gracias, Presidenta. La asambleísta Sofía Sánchez señaló que es urgente abordar este tema que afecta al país. Es evidente la falta de experiencia, de capacidad y planificación en este sector. No se está actuando con responsabilidad. $34 millones costaría cubrir